para que me aplaudan más. ¿Cómo están, querida familia? Qué bueno tenerlos esta tarde entre nosotros, en familia. Y la verdad es que es tremendo darnos cuenta de cómo va pasando el tiempo tan rápido. Ya uno piensa, el 2018 ya se fue. Estamos en noviembre, ya llega diciembre, verano, y ya estamos pensando en el 2019. Y muchas veces como que no reflexionamos, no nos detenemos a pensar en las cosas que Dios va haciendo entre nosotros, sino que simplemente como que la rutina diaria nos va ganando, y no meditamos, no reflexionamos en las cosas que van pasando. Por ejemplo, ahorita acaba Nati de preguntarnos por lo que pasó el fin de semana pasado. La obra que Dios hizo en cada uno de nosotros. No es simplemente un evento, no es simplemente una circunstancia, una situación donde Dios nos habló, bueno, ya, chao, pasó el evento, lo próximo, next. No, algo pasó allí tremendo sobre lo que Dios está trabajando en nuestros corazones. Y hago esta reflexión a propósito de que hoy estamos haciendo la Santa Cena. Y una de las cosas de los peligros que tenemos las iglesias en general, es que cuando tomamos la Santa Cena, no darle el peso específico que tiene la Santa Cena, la importancia, la trascendencia que para nosotros como cristianos tiene el que compartamos esta cena del Señor. Muchas veces el peligro puede andar de distintas maneras. Una de ellas, que se convierte simplemente en una rutina, donde sabemos que un día se va a hacer Santa Cena y la verdad que no tenemos mucho discernimiento de lo que estamos haciendo. O simplemente estamos cumpliendo con el rito que nos dice la religión que tenemos que hacer y nos sentimos contentos con participar y ya, sin saber realmente en profundidad, meditar qué es lo que estamos haciendo. A propósito de ello, recordaba, y una de las intenciones de lo que queremos hacer ahora, a partir de este mes de noviembre, cada vez que hagamos Santa Cena, es poder tomarnos el tiempo que sea necesario para explicar lo que estamos haciendo, para que podamos comprender todos nosotros como familia a qué vinimos hoy en particular. Además de venir a la reunión del domingo, como venimos los domingos, hoy especialmente, ¿qué vamos a celebrar? Y a propósito de eso, que como iglesia nos hemos estado poniendo esta meta, este propósito de que cuando esto sea, poder detenernos un poco en esto, hacer esta meditación, esta reflexión. Recordaba, estábamos allí en la reunión del equipo pastoral y recordaba de niño, yo estudié en un colegio católico y en ese colegio católico había una iglesia y de niño yo tendría como 8 años y mi mamá normalmente me llevaba al colegio y normalmente me llevaba un poquito, llegaba como unos 20 minutos, media hora antes de que tocaran el timbre allá la costumbre es que tocan un timbre para que entres a clase. Y en ese momento se estaba desarrollando una misa. Y yo de puro curioso me metí en las misas. A mí siempre me llamó la atención todo el ritual, todo lo relacionado que va con la misa, que tiene como toda una solemnidad el tema de la misa. Y siempre me llamó la atención en particular, lo recuerdo en este momento, porque hay una parte de la misa donde el sacerdote, el cura, dice lo siguiente: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y lo repite varias veces, Cordero de Dios, y dependiendo de la iglesia, en unos lados lo cantan, etcétera. Pero esta es la frase: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y típicamente en ese momento el cura o el sacerdote levanta la hostia, ¿ya? Y la verdad que yo ahí en mi mente de niño de 8 años, yo decía, Cordero de Dios, Cordero, Cordero, Cordero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el cura habla del Cordero? Y la verdad es que, siendo que tuve toda mi vida en colegio católico, nunca me lo explicaron. Y yo llegué a los 30 años que me bauticé, tuve mi encuentro con Dios, y jamás nadie me explicó de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No sabía a qué se estaba refiriendo, y además del desconocimiento absoluto de la palabra, etcétera. Pero me quedó esta idea del Cordero de Dios, y pensaba yo, bueno,
algo tiene que ser de trascendente esta palabra cordero. Esto tiene que tener algo que quiere decirnos algo Dios a través de esta figura del cordero. Y de eso quiero comenzar un poco hablando hoy, refiriéndome a la Santa Cena. Porque para poder comprender esto, todos nosotros necesitamos saber cuáles son nuestros antecedentes como cristianos. Tenemos que saber cuáles son nuestros antepasados, cuál es el origen de esta cena que hoy vamos a celebrar. ¿Cuándo se hizo esto por primera vez? ¿Por qué se hizo? Y probablemente muchos de los que estamos aquí lo sabemos. Y alguna vez lo leímos o hemos estado en una clase de teología, nos han explicado. Pero muchas veces por lo que les estaba comentando al principio, por la rutina del día a día, en la misma iglesia, pasamos por esto, hacemos la rutina y cumplimos con el rito y nos olvidamos de la trascendencia de lo que implica cada vez que hablamos del Cordero de Dios. Lo acabamos de cantar, lo acabamos de adorar, diciendo digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero. Me encantaría cantarlo ahorita, pero en verdad por amor a ustedes no les canto. Pero acabamos de adorar y acabamos de cantar diciendo digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué no dice digno es el lobo de Dios? ¿Por qué no dice digno es el loro de Dios? El caballo de Dios. ¿Por qué el cordero? Entonces necesitamos conocernos nuestros antepasados. Y quiero que lo entiendas de una manera muy, muy fácil. Para tú entender quién eres tú, para tú entender cómo es tu familia actualmente, tú tienes que conocer qué pasó con tus padres. Tú tienes que conocer qué pasó con tus abuelos. Tienes que saber de dónde vienes. Y nosotros como cristianos necesitamos saber de dónde venimos. ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿Por qué hacemos esto en el día de hoy? ¿Por qué no es un rito más el que tomemos la Santa Cena hoy como familia? Y el Cordero está referido, y te voy a hacer una historia que la vas a encontrar, y te pido, te ruego que por favor la leas con detenimiento, que la estudies, la medites, la mastiques, la proceses, la digieras. Todo lo que fue la historia del pueblo judío, que te la vas a encontrar en Éxodo. Y es un libro súper interesante, hasta novelas, hasta historias recientemente han estado pasando por televisión. Es extraordinario lo que pasó con el pueblo judío. Y fíjense que hablo de la palabra pueblo judío. Déjame explicarte algo. Cuando hablo de la palabra pueblo, ellos ni siquiera se consideraban pueblo. A decir verdad, se trataba, cuando ellos llegan a Egipto, a lo mucho de una familia numerosa. Una familia numerosa que se estaba muriendo de hambre. Y como se estaba muriendo de hambre, llegaron al lugar más rico de la época, más poderoso de la época, que era el imperio egipcio. Y llegaron a este lugar tratando de salvarse de morir de hambre. Una familia numerosa, no más que esto. Pasados los años, esta familia numerosa fue creciendo, fue multiplicándose, fue ganando en influencia, en poder dentro del contexto del imperio egipcio, al punto que en algún momento determinado, ellos de gozar del favor del imperio egipcio a través de la mano de José, fue pasando el tiempo y este favor se fue perdiendo. Y los egipcios comenzaron a ver en el pueblo judío, en esta familia numerosa que fue multiplicándose tanto, un peligro del cual había que tomar medidas de opresión, medidas de restricciones contra ellos, esclavizarlos a lo máximo. Y después de muchos años, centenares de años de esclavitud, Dios escuchó el ruego de su pueblo de libertad, de querer salir a su propia tierra, de querer salir de esta opresión. Y aquí, en ese contexto, es que Dios envía lo que seguramente todos conocemos, las famosas plagas a Egipto. Y la última plaga a la que me quiero hacer referencia, para no hacer la historia tan larga, la última plaga fue la muerte, suponía la muerte de los primogénitos de toda la familia de los egipcios y de todo el ganado, de todo ser viviente de los egipcios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios le dio una instrucción precisa. Le dio una instrucción precisa a Moisés. ¿Sabes qué? Esta es la última plaga con la que ustedes van a poder salir. Pero hay que hacer algo.
ustedes tienen que cumplir con esto. Dile a mi pueblo que tomen un cordero, agarren este cordero, maten este cordero, no cualquier cordero, un cordero perfecto, sin defecto. Agarren ese cordero, lo matan. Con la sangre de este cordero, tomen sus casas y las marcan con esta sangre. Y luego, la carne de ese cordero se la comen. Y que no quede nada. Acompañada esta cena de panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Alguien se podría preguntar, bueno, no, es una cuestión dietética, hacía daño la levadura. No, una razón muy práctica. El pan era sin levadura porque ellos tenían que comer y partir rápido. De hecho, en la instrucción, cuando te leas Éxodo, capítulo del 12 en adelante, vas a ver que literalmente Dios dice, ustedes tienen que comer rápido porque tienen que partir inmediatamente. Entonces no había tiempo de que el pan fermentara. Entonces tenías que comerte el cordero con este pan que no podías esperar que fermentara, tenía que ser sin levadura, y comer este pan sin levadura. Efectivamente, pasa esta plaga que mueren todos los primogénitos, pero esta plaga pasa y ve la sangre y pasa a la casa, que ve la cruz con la sangre. Y ese es el significado de la palabra Pascua. Cuando te preguntes qué significa Pascua, Pascua es una palabra de origen hebreo que quiere decir dejar pasar. Y fue lo que pasó ese día. Pasaba la plaga, veía esta sangre del cordero y seguía de largo. Y en la casa donde no había esta sangre, entraba y mataba al primogénito de esa familia, incluida la familia del faraón. Es en ese contexto donde el pueblo judío puede arrancar, donde puede ir hacia la tierra prometida. De hecho, no sé si sabías este dato histórico, bíblico también, más que histórico. El calendario judío, ellos no tenían calendario, se guiaban por el calendario de los egipcios. El nacimiento del calendario judío, de acuerdo a lo que nos dice también la palabra, es el día en que ellos tomaron la Pascua. Este cordero, estos panes sin levadura. Y la instrucción precisa que Dios le da a todo su pueblo es, a partir de este año, a partir de esta primera vez, todos los años harás lo mismo. Como recordatorio, como celebración de que yo te he liberado. ¿Vale? Entonces, nunca te olvides de esto, porque este es el origen de esta cena. Pero fíjate lo que pasó años después, muchos años después, cientos de años después. Llega el día de la Pascua donde los judíos tienen que celebrar y está Jesús entre ellos. Y Jesús va a celebrar esta cena con sus discípulos. Y quiero ponerte en el contexto, quiero que te imagines un momento. Cerremos los ojos y hagamos un ejercicio de imaginación. Cierra tus ojos y piensa que estás allí con Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. Estás ahí al lado, recibiendo las voces de la gente. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hijo de David. Y tú estás ahí al lado, Jesús montado en el burrito y tú al lado con los discípulos, oyendo estos vítores, la gente soltando las ramas. Bueno, gloria absoluta, celebración. Y te cuento un poco el contexto histórico. Las personas estaban yendo a Jerusalén porque iban a celebrar la Pascua. Y Jesús no estaba exento. Jesús, como judío que era en su condición humana, no estaba exento de cumplir con este rito, con esta celebración. Ya él lo reciben en Jerusalén prácticamente como ¿qué? Como el próximo rey de Jerusalén. Al poco tiempo, Jesús le da instrucciones precisas a sus discípulos para celebrar la Pascua. Y van, buscan el aposento, se reúnen en este aposento, el aposento alto, como dicen. Y el problema es que si sigues en este ejercicio de imaginación, entraste en este aposento con los discípulos y con Jesús, y tú comienzas a ver que esta Pascua comienzan a faltar elementos propios de la Pascua. Entre ellos, no hay el cordero.
Todos los demás judíos alrededor que estuvieran celebrando la Pascua, su Pascua implica, incluso para los judíos actualmente, está el comer este cordero. Pero en esta Pascua que convoca a Jesús con sus discípulos, no hay cordero. En ese mismo contexto, Jesús anuncia quién lo va a traicionar. En ese mismo contexto de esta cena, que debería haber sido una celebración, los discípulos comienzan a discutir por quién va a ser más importante. En pocas palabras, se están repartiendo los cargos, se están repartiendo los ministerios del próximo reinado de Jesús en Jerusalén. En ese mismo contexto, Jesús tratando de explicarle lo que está haciendo, Jesús toma una toalla, se inclina y comienza a lavarle los pies. Y Pedro se escandaliza porque lo peor que tú podías hacer en esa época, lo que representaba más a un esclavo en esa época, es que tú le lavaras los pies a otro. Y esto es lo que hace Jesús en el contexto de esta cena. Y los discípulos, quiero que piensen un poco los discípulos, pero, perdón, ¿qué estás haciendo? Tú eres el rey, tú eres el que viene, vamos a ponerte en el cargo ya mañana mismo, en los próximos días. ¿Qué estás haciendo? Y en ese mismo contexto es que Jesús dice y les habla que tomen del pan, que no es cualquier pan ya no es un pan sin levadura cualquiera. Este pan ahora representa mi cuerpo, dice Jesús. Coman de mi cuerpo a través de este pan. Y este vino, que representa la sangre del cordero, ya no es cualquier sangre de cualquier cordero. Yo soy el cordero. No había el cordero. Cristo, Jesús, es nuestro cordero. Y cuando entendemos esto, y por favor, te pido que puedas anotar Lucas 22, capítulo 22, y Éxodo, capítulo 12, porque ahí vas a encontrar, yo te lo estoy, resumiendo, sintetizando, pero nada más extraordinario que sea Dios mismo revelándote a ti mismo a través de su palabra lo que pasó en Éxodo y lo que pasó en Lucas 22. ¿Sabes una cosa? No sé si logramos dimensionar esto cuando cantamos, cuando adoramos, cuando hoy vamos a tomar la Santa Cena, cuando nos referimos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero. Es que ya no va a hacer falta matar un animal. Ya no hacía falta buscar un cordero. Porque quien iba a dar la libertad en este caso era Él mismo. El cordero era Él. Y quiero que, volviendo al pueblo judío, entendamos algo. Nosotros, hace poco, aquí en Chile, se celebraron las fiestas patrias en septiembre, ¿verdad? ¿Qué se celebra en las fiestas patrias? Básicamente, independencia, libertad. Casi todas las fiestas patrias, por lo menos las que yo conozco, todas van relacionadas con el mismo tema. Independencia, libertad, liberación del yugo, salida de la opresión de un imperio que no nos dejaba en libertad. Esta Pascua para los judíos representan estas fiestas patrias. Ellos no tenían conciencia de pueblo hasta esta primera Pascua. Y por eso es que año tras año
la celebración más importante para los judíos es la celebración de la Pascua. Porque están celebrando su libertad, su independencia. Tan es así, como les explicaba hace poquito, que solo en ese momento fue que nació el calendario para ellos, el calendario judío. Pues déjame decirte algo, de la misma manera, lo es para ti y para mí. Cada vez que celebramos la Santa Cena, cada vez que tomamos del vino, comemos del pan, estamos recordando en memoria de Cristo que Cristo nos libertó a ti y a mí. Nos hizo nación santa, pueblo escogido. Y quiero que lo leas tú. No son palabras bonitas que se me ocurrieron a mí, es lo que dice la Biblia. Por favor, si alguien que pueda leer Primera capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien con voz de ópera que me quiera ayudar? Por aquí veo una señora que quiere, con cara que quiere leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dígalo usted también, por favor. Nación santa, subráyalo, negrilla, itálica, cursiva. Letra número 50. Nación santa, pueblo escogido. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos diciendo, somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Es el único lugar donde Jesús mismo, cuando instituye la Cena del Señor, ¿saben qué nos dice? Háganlo en memoria de mí. No lo dice en ningún otro lugar. Allí, tomando del pan y del vino, nos encomienda, nos dice, nos manda, nos instruye. Háganlo en memoria de mí. ¿Sabe una cosa? Tenemos un tremendo privilegio y no sé si muchas veces nos percatamos del privilegio inmenso que tenemos. La verdad, en el contexto que yo le estaba contando, los discípulos en ese momento no entendieron lo que estaba pasando. No lo entendieron. Tan no lo entendieron que a las pocas horas Jesús era arrestado. Y los discípulos, ¿saben qué hicieron? Le dieron la espalda. A las pocas horas de esa cena, de haberse sellado ese pacto en la sangre y en el cuerpo de Cristo, Jesús era arrestado y los discípulos estaban marcando la milla, escapados, huyendo por sus vidas. Y nosotros tenemos el privilegio, 2000 años después, por la revelación de su Espíritu, de comprender realmente qué fue lo que pasó. ¿Y qué es lo que hoy vamos a hacer?
No sé si muchas veces nos damos cuenta o nos percatamos o discernimos que cuando Jesús más nos amó, cuando estaba sellando su pacto y firmando con su propia sangre y su propio cuerpo ese nuevo pacto, fue cuando peor se comportaron alrededor de Él. Él nos amó hasta el infinito y más allá, como dice la... Él nos amó a lo sumo, no solo cuando no lo merecíamos. Es que es mucho más grave que esto. No solo que no lo merecíamos, sino cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. Cuando le dimos la espalda, Él luchó por nosotros. Lo acabamos de cantar, de adorar. Enemigo tuyo era y tu amor luchó por mí. ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? Que uno le expresa a un enemigo, que uno lucha por un enemigo. Y quiero en esto ser lo suficientemente descriptivo de qué fue lo que sucedió con ese pacto. ¿Qué supuso la sangre de ese cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Quiero que te imagines por un momento los padres que estamos aquí. ¿Tú te imaginas, tu papá, tu mamá, dar la vida de tu hijo, de tu hija, por salvar a un enemigo tuyo? ¿Tú te imaginas tomar a tu primogénito, alguno de tus hijos, y entregar su vida porque de esa manera se va a salvar un enemigo tuyo, un enemigo declarado tuyo? ¿Verdad que nos parecería? No, es hasta impensable. Bueno, eso es lo que Dios hizo por nosotros. Entregó la vida de su hijo cuando éramos sus enemigos declarados. Cuando nos tocaba pagar a nosotros, su hijo dijo, yo pago. Cuando nosotros teníamos que subirnos a la cruz, que nos tocaba a nosotros, ya va, yo lo hago, de una vez y para siempre. Yo lo hago. Cuando éramos nosotros los que teníamos que haber pagado la deuda, apareció Jesús y la pagó por nosotros. Quiero que puedas leer en el mismo libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. ¿Alguien lo tiene que quiera leer? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mientras estábamos adorando, Dios me traía a este pasaje, Isaías 53, versículos 4 en adelante. Dice así:
Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esto fue escrito cientos de años antes que Jesús muriera en la cruz. Esto es una palabra profética que recibió Isaías. Pero resulta claro de quién está hablando, ¿verdad? Y es paradójico que quien luego nos pudo explicar bien qué significaba, qué realmente estábamos haciendo cuando tomábamos la cena del Señor, fue una persona, claramente inspirada por el Espíritu Santo, pero fue una persona que no comió, no fue uno de los discípulos que comió la cena del Señor con Jesucristo. Paradójicamente nos lo explica una persona que era perseguidora de la iglesia. Lo explica una persona que llevó a juicio y mató a los primeros creyentes. Nos los explica Pablo. Y quiero decirte algo, para que tú veas que a pesar de que pasen muchos los años, las situaciones pueden repetirse. Ya en Corintios habían problemas de cómo se tomaba la cena del Señor. Cuando Pablo explica la importancia que tiene la cena del Señor, lo hace en un contexto donde está exhortando a los corintios, porque ¿sabes lo que pasaba con los corintios cada vez que había cena? Dicho coloquialmente, había un despelote. Un despelote. Gente que comía de más, gente que se embriagaba. Por los que comían de más, había gente que se quedaba sin comer. Un despelote. Y Pablo tiene que venir a través de esta carta a poner orden. Y que todos pudiéramos entender, 2000 años después, la trascendencia y la importancia que tiene cada vez que tomamos la cena del Señor. ¿Qué significa tomar de forma digna la cena del Señor? Y si alguien me puede ayudar en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno de sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando juntáis a comer, esperaos unos a otros. Amén. Discernir lo que estamos haciendo. Cuando tomemos la cena del Señor, y hoy queremos, y a partir de este mes, cada vez que tengamos la cena del Señor, que vengamos a celebrar la cena del Señor, que cada uno de nosotros comencemos a discernir lo que estoy haciendo y no simplemente a participar en un rito, porque tiene consecuencias. Cuando yo no le doy el peso, cuando yo no le doy la trascendencia, cuando yo no tengo esta revelación, no doy espacio al Espíritu Santo para que hable a mi propio espíritu de lo que estoy haciendo, lo que está sucediendo es que estoy comiendo juicio. ¿Por qué dice la palabra que estoy comiendo juicio? Porque en definitiva, al no tener este discernimiento, consciente o inconscientemente, lo que yo estoy diciendo es, no me importa que Cristo haya muerto en la cruz. No me importa que se haya derramado su sangre. Me da lo mismo. Y si me da lo mismo, ya no podemos decir que somos hijos de Él. Lo estamos desconociendo. Entonces, hoy es un día muy especial. Hoy es un día trascendente para la vida de un cristiano, de cualquier cristiano, que se prepara para recibir esta cena del Señor, para tomar la cena del Señor. Hoy estamos haciendo memoria de Él. Hoy estamos recordando, declarando, proclamando que somos nación santa, pueblo escogido. Hoy estoy recordando, junto con mi familia, que soy libre. Cuando cantamos, cuando adoramos, cada una de esas letras hablan del pacto del Señor, hablan de la libertad, hablan del pago que Él hizo por mí, hablan de Él, hablan de su amor. Y yo no tengo palabras, nadie tiene las palabras suficientes para poder explicar un amor que es extraordinario, que es extravagante. ¿Quién ama así a un enemigo? ¿Quién ama a alguien que no se lo merece? ¿Quién ama al punto de entregar su vida por ese amor?